Hola, buenos días. Tenemos hoy una sesión especial en la que contamos con Guillermo Bosowski, a mi izquierda, que es doctor en comunicación por esta universidad y autor del libro de la inteligencia colectiva, la inteligencia colaborativa, que es el tema sobre el que nos va a hablar a continuación. Y nos acompaña también en la mesa Adrián Beltrán, que es el presidente de la asociación AdComunica, la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, que aglutina a profesionales del ámbito de la comunicación en nuestra provincia y con el que luego, después de la primera presentación que nos hará Guillermo sobre su libro y sobre la temática del libro, abordaremos un pequeño debate para intentar profundizar un poco más en el tema. Tenía que acompañarnos también José Bort, que es el presidente de Xarxa-Tec, de la red de empresas tecnológicas de la provincia de Castellón, pero se ha puesto enfermo esta mañana, me ha escrito que estaba en cama con gripe, así que tengo que disculpar su presencia. Y bueno, yo quería agradecer a Guillermo que se haya desplazado ex profeso desde Madrid para presentar su libro aquí en la Universitat Jaume I, en esta sesión para los estudiantes, las estudiantes de comunicación audiovisual de la UGI y también para el alumnado del máster en innovación en comunicación, ya que la sesión la vamos a grabar y también estará accesible para el alumnado. No le robo más tiempo, le dejo la palabra a Guillermo. Adrián y yo ahora nos sentaremos delante, pero luego nos incorporaremos para el debate. Bien. Lo que voy a hacer es primero, con un pequeño PowerPoint, presentar un poco algunas reflexiones, compartir algunas ideas para poder después discutir, profundizar un poco. Algunas de las ideas que van a ver aquí seguramente ya las conocen, no va a representar una novedad, pero en cualquier caso es una cuestión de acentuaciones, ¿no? Lo que yo intento es acentuar algunas reflexiones que creo que son muy importantes, sobre todo para los proyectos y las estrategias de comunicación de las organizaciones, de empresas e instituciones. Bien, el libro sobre el que vamos a hablar no se llama así, se llama Inteligencia colaborativa e inteligencia colectiva, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque tampoco podemos llegar más lejos que lo que las herramientas nos permiten, ¿eh? Pero el PowerPoint le puse este nombre porque ese va a ser el pequeño hilo conductor de las reflexiones que quiero compartir. Bien. No son sinónimos. Inteligencia colectiva e inteligencia colaborativa no son sinónimos. Son conceptos que tienen una superposición parcial, pero no aluden exactamente a los mismos tipos de fenómenos. Los prototipos más ejemplares de inteligencia colectiva son los que se llaman sistemas emergentes. Un sistema emergente, un sistema es una estructura en donde el todo es más y diferente que la suma de las partes. Y un sistema emergente es lo que emerge una inteligencia por la interacción entre las partes, pero emerge espontáneamente, emerge sin tener un plan y sin tener un liderazgo. Y hay algunos prototipos de sistemas emergentes que son altamente eficaces. De hecho, hay un libro, un clásico, tendrá, yo qué sé, 15, 20 años, de un autor que se llama Steve Johnson, que se llama precisamente Sistemas Emergentes, ¿no? Quizás tiene algunas desactualizaciones hoy en día con el mundo
de las redes sociales y la inteligencia artificial, que en aquel momento todavía no existía, ¿no? Pero en cada capítulo del libro él analiza un sistema emergente. Y uno de los más interesantes es el de los hormigueros. Un hormiguero es una estructura organizativa, es un superorganismo en el cual cada hormiga tiene un pequeñísimo cerebro y una inteligencia muy parcial, pero interactúan entre sí a través de mensajes químicos que les permite coordinarse y resolver todo tipo de problemas con una eficacia extraordinaria. De hecho, las hormigas junto con el Homo sapiens, la especie más exitosa del planeta. Es espectacular. A nivel, por ejemplo, de construcción, a nivel de defensa, a nivel de coordinación para la búsqueda de alimentos, para el cuidado de las larvas, de las crías, la limpieza, la lucha contra enfermedades, los cultivos. Hay hormigas que son agricultoras, otras que son ganaderas. Hay miles de especies de hormigas, cada una con especialidades diferentes. Y se coordinan entre sí de una manera espectacular, con una eficacia tremenda, y no hay nadie que las dirija. Y no hay un plan escrito en los genes, es por la interacción entre ellas, ¿no? Por ejemplo, las que buscan comida van dejando una huella de feromonas, una huella química de feromonas, por su recorrido, y las otras van siguiendo esa huella, y a medida que más hormigas van pasando por ahí, se refuerza la huella de feromonas hasta que terminan consolidando el camino más eficaz y más corto entre el hormiguero y la fuente de alimentos, por ejemplo. Pero es impresionante. Hay hormigas que se ocupan de ganadería, o sea, crían y mantienen pulgones, los arrían hasta los árboles o las plantas, hacen que se nutran y ellas se alimentan de una secreción de los pulmones y además los protegen de depredadores. Hay otras que son agricultoras, que van cosechando hojas, cortadoras de hojas, llevan las hojas, unos tamaños tremendos. Otras son cortadoras dentro del hormiguero, otras especializadas las desmenuzan, otras hacen una papilla y la siembran dentro del hormiguero y ahí depositan unos hongos que se alimentan de esas hojas y son el alimento de las hormigas. ¿No es cierto? Es impresionante. Bien, hay otras especies que son sistemas emergentes. Por ejemplo, las colmenas de abejas son de una eficacia espectacular. Se coordinan entre ellas. Tanto en el caso de las hormigas, por ejemplo, la reina no dirige el hormiguero. La reina está en un sótano por allá abajo, poniendo huevos todo el tiempo, ni sabe lo que pasa por allá arriba, en el hormiguero. Y no hay un plan. Hay otras especies, por ejemplo, de peces que forman cardúmenes. Cuando son atacados, se apelotonan y forman figuras y nadan a toda velocidad y se coordinan entre sí para desorientar al depredador. Pero no hay un plan previo. Y no hay un líder que diga por aquí o por allá, ¿no? Lo mismo pasa con ciertas aves, por ejemplo los estorninos. Cuando son atacadas por un halcón, se amontonan, se interactúan entre ellas, hacen figuras gigantescas en el cielo que se van desplazando de un lugar a otro y forman una masa visual que desorientan a los depredadores. Bueno, eso es por la interacción entre los que están al lado. Y hay otras especies que también ocurre lo mismo,
las termitas, los grandes termiteros africanos, son líderes en ingeniería y en defensa, espectacular, y no hay nadie que los dirija ni hay un plan. Estos son sistemas emergentes, ¿no? Es tan importante el prototipo, el modelo de los sistemas emergentes, que la tecnología y la ingeniería lo estudia a fondo y están desarrollando sistemas que es, por ejemplo, robótica de enjambre. Son microrobots que se coordinan entre sí. En vez de un robot macro que se toman las decisiones, etc., son microrobots que por la interacción con los que tienen alrededor van desarrollando eficacia en sus objetivos. Pero no hay un líder. Estos son sistemas emergentes. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la formación de las ciudades. Una ciudad no es un elemento estático, sino que se va formando y transformando a lo largo de décadas o siglos por la interacción entre los individuos, entre los medios de transporte, entre la localización de los servicios, de los edificios, etc. Y se va estructurando con cierto nivel de eficacia. Otro sistema emergente son las redes sociales. Las redes sociales no tienen un director que las dirija, si bien los algoritmos producen ciertos sesgos y premian y estimulan determinadas tendencias, ¿no es cierto? Pero la interacción entre la gente en las redes sociales es espontánea. Cada uno no interviene porque sigue las órdenes o las instrucciones de un líder o con un plan previo. Cada uno hace su juego, su postureo, su exhibicionismo, su rabia, la defensa de sus bulos o lo que fuera, ¿no? Cada uno hace lo que quiere, lo que puede, interactuando. Y de toda esa interacción emerge un sistema que se podría denominar de inteligencia colectiva. Bien. Por ejemplo, hay fenómenos de inteligencia colaborativa espontánea. Se producen ciertas colaboraciones como resultado de la interacción sin estar al servicio de un proyecto, de una empresa o de una institución, sino la propia comunidad o el propio, una comunidad de temas o una comunidad de vecinos o una ciudad o un barrio, etcétera, se puede llegar a coordinar para cumplir determinados objetivos, se autoorganizan, ¿no? Estos son sistemas de inteligencia colaborativa espontánea. Pero, y aquí es lo que quiero resaltar, hay inteligencia colaborativa intencionada y dirigida y decidida para que sea eficaz al servicio de una estrategia o de una organización o de un proyecto. Entonces, hay dos planos de este nivel y este es el que me interesa más resaltar, este nivel. Ahí. Son dos escenarios completamente diferentes. Un escenario es en los modelos de gestión, de gobernanza, en los procesos cotidianos de la empresa, en cómo está estructurado el organigrama, en cómo funcionan, si funcionan al estilo verticalista de ordeno y mando, o si le dan juego a equipos de gente, si hay equipos con diversidad y con inclusión para que produzcan fenómenos de inteligencias distintas y complementarias que se potencian, crean sinergias entre sí. Es decir,
Los sistemas de trabajo, hay muchas fórmulas, hay organigramas cada vez más horizontales. Los viejos organigramas de la época industrial eran verticalistas y la gente funcionaba en silos aislados, en equipos, y cada uno hacía su tarea rutinaria, muertos de aburrimiento, por cierto. Tenía un poco juego para la creatividad, para la participación, para proponer, para implicarse, ¿no? Para hacer ascender ideas e implicarse en el propósito de la organización. Todo esto hoy en día, las tendencias son cambiar, poner esto patas arriba y ir desarrollando modelos de gestión y de estructuras y de procesos de trabajo que potencien el trabajo en equipo, que potencien la sinergia, que potencien la fecundación que produce la diversidad, ¿no? Y aprovechar la inteligencia de la gente. Pero otro caso totalmente distinto es fuera, al margen de cómo está organizada, cómo son las rutinas de trabajo, los estilos de trabajo y del liderazgo de la organización. En determinados momentos, a cada rato, una organización se pone en pie un proyecto. Hay un tema que algún líder de la empresa o un grupo, que yo lo llamo el líder, pero puede ser un grupito, o puede ser un departamento, un área o lo que fuera, que tiene un tema entre manos y lo quiere desarrollar, lo quiere planificar. Y ahí necesita unas fórmulas de creación de inteligencia colaborativa para que el proyecto sea eficaz y salga bien, para que el proyecto conecte con sus públicos y no que sean ocurrencias de los líderes desde su pedestal o desde su campana de cristal, que le tiran mensajes a los públicos y rezan para que todo cumpla su función y salga todo bien. Entonces, cuando hay un proyecto concreto, se necesita crear fórmulas de trabajo para fabricar inteligencia colaborativa para ese proyecto. Ven que no tiene nada que ver con los sistemas de estructura y de rutina y de liderazgo que funcionan en el día a día de la empresa. Los proyectos rompen la rutina y ponen en pie algo especial en un momento dado. A ver. No me hace caso. A ver ahora. Ahí está. Entonces, en los modelos de gestión y gobernanza es necesario que haya diversidad, para que haya inteligencia colaborativa, diversidad, transversalidad y alineamiento estratégico de todos los actores de la empresa. Entonces, por ejemplo, para la planificación estratégica de la empresa, en sostenibilidad, en marketing, en comunicación, en las estrategias de branding, etc. Se necesita un alineamiento y que la empresa entera esté involucrada en los proyectos y no que cada área haga su cosita aislada con su especialidad, cuidando su jardincito y que no se acerquen los demás para que no le pisen el terreno. ¿No es cierto? A ver, que me haga caso. ¿Pero qué estoy haciendo? A ver. Nunca me acuerdo si toqué para arriba o para abajo la ruedita. Es para abajo. Ahora sí, ya, a ver si... Ay, no me hace...
Sí, la conexión. Bien. Entonces, los modelos actuales de gestión y gobernanza implican una participación donde los empleados, los mandos medios, los altos directivos se impliquen en toda la empresa, en su propósito, en su visión estratégica, ¿no? En sus valores, en sus objetivos. Tiene que haber equipos multidisciplinarios, no súper especializados, aislados, unos especialistas de otros especialistas. Equipos interdepartamentales, organigramas más horizontales, como decía antes, y un tipo de gestión de temas, reforzar la tendencia que se llama bottom-up, ¿no? Hay como dos fórmulas de trabajo, que es top-down o bottom-up. Entonces es reforzar el espíritu bottom-up para que la gente desde abajo hacia arriba construya el éxito de la empresa. No. Ah, ya. Ahora. Bien. En los proyectos concretos, que son los que salen de la rutina, ¿no es cierto? Hay que fabricar inteligencia colaborativa con los públicos involucrados en ese proyecto. Todo proyecto tiene unos públicos principales, ¿no? Unos stakeholders. Los empleados, los directivos, o los clientes, dependiendo, ¿no? La sociedad del entorno, la opinión pública, ¿no? Tiene determinados públicos que el proyecto se focaliza en tener un vínculo eficaz con intereses compartidos con esos públicos. Y tiene que ser así. No puede ser que la empresa esté metida en un agujero pensando todo nada más que en el beneficio económico de los accionistas. Y con todo, con los empleados en contra, con los clientes en contra, la sociedad en contra, o en contra o indiferente, o no involucrada. No, hoy en día la empresa tiene que convocar, motivar, implicar a los públicos para tener una relación de interés recíproco, de interés compartido. Entonces, hay que producir la inteligencia colaborativa del proyecto que se pone en pie, convocando a estos públicos y usando herramientas concretas para escucharlos y para aprovechar su inteligencia. Estos son ejemplos de proyectos de estos que rompen la rutina. Por ejemplo, elaborar un plan estratégico de comunicación, un programa de mejora de calidad de los productos o servicios de la empresa o de la institución, o se quiere hacer el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, se quiere hacer un cambio de logotipo a lo mejor, de la identidad visual de la empresa, o hay una crisis de reputación. No digo cuando hay una crisis que hay que apagar el incendio hoy, porque ahí no estar convocando a los públicos, no. Me refiero cuando hay una crisis sistémica, estructural, una crisis de reputación que se va acumulando a lo largo de unos años porque la empresa está atrapada en esquemas de funcionamiento que ya no conectan con la gente o no motivan o producen rechazo. A eso me refiero. Y ahí hay que escuchar a la gente y buscar maneras de aprovechar su inteligencia para diseñar un proyecto que intente superar esa crisis, ¿no? Una estrategia de cambio cultural, por ejemplo, con los empleados, ¿no? Lo que se llama hoy en día gestión del talento. Las empresas se matan por hacer estrategias eficaces para captar el mejor talento posible, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hoy en día hay una prioridad muy fuerte de captar talento femenino, ¿no?
Y todas las empresas he hecho diagnósticos de este tema para algunas empresas líderes, y no es fácil, ¿no? ¿Qué promesas de valor ofrece la marca empleadora para que ese talento se motive y quiera trabajar ahí? Pero después, a los que entran, hay que hacer toda una estrategia de lo que se llama onboarding, al mes de nuevo, al año se termina el enamoramiento, hay que hacer una nueva estrategia, a los 5 años se escapan a la competencia, ¿no? Entonces, todo lo que es gestión del talento requiere estrategias especiales y las empresas están poniendo la lupa en este tema. Todas las grandes empresas están interesadísimas en esto. Y por supuesto, la gestión de la experiencia de los clientes y la experiencia de los empleados, ¿no? Todo esto requiere para cualquier proyecto de este tipo, estos son ejemplos, no son los únicos, ¿no? Cualquier proyecto de este tiene unos públicos concretos con los que se relaciona. Hay que escuchar a esos públicos porque son inteligentes y aprovechar su inteligencia si se quiere tener un vínculo fecundo con ellos. La voz de los públicos en un proyecto. Hay que escuchar a los públicos, aprovechar su inteligencia, involucrarlos, abrir las ventanas para que entre aire fresco, porque la empresa tiene sus esquemas mentales, su microcultura, su saber hacer, sus inercias, sus formas de trabajo, sus formas de pensar. De escuchar a los otros de la película, de golpe te estimula con otras maneras de pensar, de percibir, de sentir, de conceptualizar las cosas. Entonces, esto yo reivindico un concepto que es un concepto de fecundación cultural. O sea, una empresa tiene una cultura que puede ser potente, que hay que defender, mantener, reivindicar o ir actualizándola, ¿no? Pero sus públicos tienen otra cultura distinta. Una empresa tecnológica está súper especializada en las herramientas tecnológicas, pero los usuarios de tecnología no saben la tecnología, pero están especializados en ser usuarios y en vivir la experiencia de usuario, que la empresa no sabe cómo es, etc. Entonces, escuchar a los públicos de un proyecto es una fecundación entre dos culturas. La cultura de los líderes del proyecto o de la empresa y la cultura de los públicos del proyecto. Entonces, es fundamental escuchar a los públicos y aprovechar que su inteligencia fecunde la inteligencia de la empresa. Para fabricar y hacer esto y escucharlo, hay que usar herramientas concretas en un proyecto, ¿no? Por ejemplo, Focus Group. Se convoca a la gente del perfil necesario, se hacen grupos de unas 7, 8 personas, de las que exactamente uno quiere escuchar, su inteligencia, su experiencia, sus conocimientos, sus expectativas, sus valores, sus motivaciones, sus rechazos, sus prejuicios incluso, ¿no? Entonces, los focus groups son reuniones de 1 hora y media, coordinados, se graba, se analiza, se interpreta, etc. Son potentísimos, tienen una trayectoria como de 60 años o 80. Y todas las grandes empresas del mundo los están utilizando intensamente, porque son una herramienta muy potente para hacer diagnósticos escuchando la voz de los públicos. Otras son las que pueden ser presenciales o online.
Últimamente se hace casi todo online, que es mucho más operativo, más ágil, más fácil, y se hace intervenir gente de distintos sectores, distintos perfiles, a veces distintos países, distintas zonas geográficas, lo que sea, ¿no? Bien. Otras son el análisis, lo que se llama social listening, que es análisis de lo que dice la gente sobre el tema en cuestión en las redes sociales, ¿no? En el ecosistema digital, en los medios digitales. Y otras son, que no es tan frecuente, bueno, las encuestas son una herramienta espectacular. Hoy en día la mayoría de las encuestas se hacen online, ¿no? Y son espectaculares. O sea, lo que dicen en las redes sociales no sustituye lo que uno pregunta concretamente en una encuesta. Son complementarias. Grupos de brainstorming para la creatividad en algunos proyectos, o a veces foros o ámbitos, asambleas participativas en un proyecto social. Un pequeño ejemplo, caso real. Tetra Pak. Tetra Pak es una empresa líder mundial en base de alimentos líquidos. Tiene de todo tipo, agua, aceite, leche, vino, de todo. Y tiene muchos formatos de envase. Veníamos haciendo investigaciones, nos venían contratando a hacer investigaciones para decidir o evaluar la campaña publicitaria y de comunicación pública de cada año. Cada año lanzamos una nueva campaña poniendo en primer plano unos valores concretos de los envases. Al año siguiente no podían repetir lo mismo, tenían que elegir otro tema, otro enfoque para poner en pie el valor de estos envases, ¿no? Después de haber hecho varios años estos diagnósticos y tenía una agencia de publicidad espectacular, buenísima, y los líderes de Tetra Pak en España eran espectaculares, muy inteligentes, en un momento me llaman, me dicen, mira Guillermo, tenemos que decidir el tema de la campaña publicitaria y de comunicación del próximo año y ya no sabemos más qué decir, qué proponer, qué acentuar, qué virtud poner de relieve. Ya hemos gastado todos los argumentos y estamos perdidos, tanto nosotros, la empresa, como la agencia de publicidad. Entonces, a ver si puedes hacer unos focus groups con mujeres, amas de casa, el responsable de la compra en el hogar, ¿no? A ver si inspiran algún tipo de idea para ver cómo enfocar la campaña. Bueno, nos pusimos de acuerdo sin demasiada expectativa, porque yo ya sabía todo lo que la gente piensa, siente, todo, sabía que la empresa lo sabía todo y la agencia de publicidad lo sabía todo. Pero nos pusimos de acuerdo e hicimos 3 focus group. Hago un pequeño paréntesis. Los focus group con mujeres son algo increíble, pero insuperable. Es algo no se puede creer. Tienen un entrenamiento con la comunicación, con la publicidad, con las marcas, con la experiencia de usuario, todo que es inigualable. Por eso hicimos los 3 focus group con mujeres en vez de estar gastando dinero y tiempo con algún focus group de hombres. Bueno, hicimos los 3 focus group, yo me volvía loco de los nervios cuando yo los coordiné, cuando los escuchaba, porque decían todas las cosas que ya sabíamos, no había novedades. Pero después buscando petróleo por todos lados, por todos los rincones, en las transcripciones, en el análisis, buscando, de golpe se me hizo un clic en el cerebro con una idea de una mujer de un primer grupo y una idea de otra mujer del tercer grupo, que ni se habían oído entre sí. Y la idea era una tontería, aparentemente, pero a mí me inspiró, me pareció que podía ir por ahí, una idea útil. La idea era algo así como que, bueno, está bien, estos envases protegen la calidad de los alimentos, los protegen de la luz,
de las contaminaciones, duran más, una leche en estos envases, son muy buenos y protegen la calidad, pero si el alimento que contienen no tienen buena calidad, por más que lo pongas en estos envases, va a seguir teniendo mala calidad. Es una obviedad, ¿no? Y yo, la primera vez que leí esto, cuando las escuché en los focus group, decía, bueno, ya está, sigamos a ver más temas, porque eso es evidente. Pero cuando vi que la idea se repetía y formulada de otra manera en el tercer grupo, en el análisis, se me hizo un clic y sentí que ahí tenía que haber una oportunidad para la campaña de comunicación y publicitaria, que es que estos envases protegen la calidad de los buenos alimentos. Protegen lo que es bueno. Son los que mejor protegen. Por ejemplo, un envase de vidrio deja pasar la luz y se degrada. O un envase de lata no deja pasar la luz, pero la lata puede producir un cierto nivel de contagio químico, etcétera, ¿no? Y estos envases tienen las mejores propiedades de protección cuando el alimento es bueno. Bueno, yo fui a una reunión con los resultados de los 3 focus group, estaba toda la plana mayor de Tetra Pak en España, el director general, el director de publicidad o jefe de publicidad, el director de marketing, el director de comunicación, y estaba toda la plana mayor de su agencia de publicidad. El director general, el director de medios, el director de la cuenta, el planner, ¿no? El responsable de planificación estratégica de este cliente, etcétera. Y yo fui con esta ocurrencia que se me ocurrió a mí a partir de escuchar a las mujeres. Para mi sorpresa, bueno, tuvimos una reunión muy fecunda, se entusiasmaron con la idea, les pareció interesante, me fui de la reunión y después vi lo que pasó. Y pasó esto. Para mi sorpresa, ellos llevaron estas ideas que surgieron de las amas de casa y de mí a la matriz en Suecia. Se entusiasmaron con la idea y decidieron cambiar el logotipo de la marca a nivel mundial. Y este es el nuevo logotipo que sintetiza esa idea. Hasta hoy, esto fue hace, yo qué sé, 15 años, hasta hoy sigue siendo el logotipo a nivel mundial de la marca. Y surgió de escuchar a unas amas de casa, ¿no? Entonces, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde estaba la inteligencia? Estaba la inteligencia de las consumidoras, ¿no? La inteligencia mía, que ahí tuve una intuición y sirvió un poco, ¿no? También. Y la inteligencia de los líderes del proyecto, que pescaron al vuelo las posibilidades y lo llevaron a Suecia, ¿no? Y la inteligencia de los de Suecia. En una palabra, la inteligencia no estaba en alguno de los actores, sino que surgió de la interacción, surgió de la fecundación, escuchando, interpretando, analizando y produciendo lo que se llaman insights. Esos insights son como intuiciones, interpretaciones, descubrimientos del sentido de lo que está en juego, con una oportunidad creativa para la estrategia, ¿no? Este es un concepto que inventé yo, tomando una expresión del sistema legal. Cuando alguien es acusado, se trabaja con una presunción de inocencia. O sea, solo se lo puede condenar si se demuestra que es culpable. Si no puede ser inocente o culpable, pero si no se demuestra, pues hay que presumir que es inocente, aunque no lo sea. Bueno, y esto lo adopté y lo imparto en másteres, etcétera, como una consigna. Hay que trabajar con la presunción de que los públicos son inteligentes. Es un prejuicio. Hay de todo en la gente.
son inteligentes, son tontos, son geniales, son manipulables. Es un caos, es un río revuelto. Pero se puede tener el prejuicio consciente o inconsciente de que son inteligentes, que vale la pena escucharlos, que su inteligencia es aprovechable, o se puede tener el prejuicio que son medio imbéciles, que no van a aportar nada suficientemente útil y que o que no conocen la marca, o que no conocen el producto, o que son medio ignorantes del tema. Se puede, aunque sea inconscientemente, tener un prejuicio o el otro produce efectos opuestos en la inteligencia y en la cultura de la empresa, ¿no? Produce efectos sobre los propios públicos. Si son escuchados con ganas, con fe, de que, a ver, ustedes lo que digan debe ser aprovechado, inteligente, lo sienten y se vuelven más inteligentes. Esto se llama el efecto Pigmalión, ¿no? Está muy estudiado en educación, en empresas, en todo. Produce efectos en el investigador. Si yo cuando hago unos focus group o una encuesta, creo que probablemente son maravillosos, geniales, que van a aportar buenas ideas, etc., los escucho con esas ganas y en los focus group, cuando coordino focus group, lo sienten, se excitan, lo sienten y se vuelven el doble de inteligentes durante los focus group. Cuando al diseñar las preguntas de una encuesta se diseñan con el prejuicio de que lo que digan va a valer la pena aprender de ellos, se te ocurre la formulación de la pregunta y qué preguntar de otras maneras distintas. Y ellos lo van a sentir también. Cuando se interpretan los resultados, si yo leo las transcripciones de los focus group o las tablas y gráficos de una encuesta con asco o con aburrimiento, como diciendo, bueno, ahora hay que hacer un informe, lo que sé que sale una porquería. Pero si yo lo analizo eso con excitación, con fe, con ganas, encuentro oro en las piedras. Saco genialidades de la gente. ¿Por qué? Porque tengo el prejuicio, porque los escucho con esa fe, ¿no? Y produce efectos irradiantes en la cultura de la empresa. Cuando la empresa aprovecha esa inteligencia de los públicos, porque se los escuchó, se excitan, aprenden. No solo les sirve para la eficacia de ese proyecto, sino que acumulan experiencia de respeto, fe e interés en sus públicos. Se va consolidando una cultura de empatía. Bien, supongo que conocen que existe un fenómeno de plasticidad neuronal. O sea, cuando hacemos algo con esfuerzo, constancia e interés, se nos desarrollan circuitos neuronales nuevos. Pero hay que tener cierto interés y constancia. Por ejemplo, para aprender un instrumento musical, si me pusiera a aprender a tocar el piano, soy paralítico con los dedos. Pero los que están 10 años dándole y dándole, las manos se les mueven de una manera que no se puede creer. Pero no solo eso, el pianista o el que toca la guitarra tiene una capacidad de destreza, de coordinación entre las dos manos. Y los normales, si hago algo con la mano derecha, la mano izquierda no interviene, una torpeza total. O sea, se producen circuitos neuronales. Lo mismo pasa al aprender un idioma o aprender cualquier asignatura o disciplina o cualquier especialidad. Hay plasticidad neuronal. Y también plasticidad cultural en las organizaciones. Si una organización trabaja con insistencia en determinada línea de fe en lo público y de aprovechar su inteligencia, se le va produciendo una plasticidad cultural en esa línea. Y cuando una actividad la abandonamos, andar en bicicleta o practicar un deporte o utilizar un idioma
o abandonamos un instrumento musical, se atrofian los circuitos neuronales que se usaba para eso. Es bueno eso, porque se deja lugar en el cerebro para lo que realmente uno utiliza con intensidad y con ganas, ¿no? Y con constancia. Pero hay plasticidad neuronal positiva cuando se hacen las cosas con ganas y esfuerzo, y constancia y repetición, y negativa cuando se abandonan las cosas. Y lo mismo en la cultura de la empresa. Cuando se trabaja con la inteligencia de los públicos, se produce una plasticidad, circuitos culturales y esquemas de trabajo mucho más inteligentes, y se atrofian y se vuelve una empresa encerrada en sus prejuicios o en sus inercias cuando abandona escuchar a sus públicos. Esto es un concepto muy interesante. Marshall McLuhan dijo esta frase, no sé cuándo, hace años: nosotros damos forma a nuestras herramientas y luego ellas nos dan forma a nosotros. Espectacular, espectacular. Hay que prestar atención a esto. Entonces, se produce cuando conducimos un automóvil, nuestro esquema corporal abarca el más allá de nuestras manos y nuestros pies y los pedales. Abarca un campo visual más amplio y una coordinación conceptual, visual, corporal, etcétera, que trasciende. Cuando usamos pantallas, nuestro esquema, nuestra identidad se extiende en el más allá de las pantallas. Cuando cualquier herramienta, cuando usamos un martillo o lo que sea, nuestro esquema corporal, el martillo, introduce una capacidad de fuerza o de golpear o de visualización en nuestro cerebro que con la mano sola no teníamos, etc. Entonces se produce plasticidad corporal, neuronal y cultural. Y esto pasa con el uso de la inteligencia artificial. Este es un tema maravilloso, de máxima actualidad, desde que apareció la inteligencia artificial generativa, sobre todo. Es impresionante y está hoy en día ocupando primer plano en todas las reflexiones y en todas las investigaciones de qué efectos produce la inteligencia artificial sobre la inteligencia humana. Entonces, hay que hacer una ampliación del concepto de escuchar. Hasta que apareció la IA, escuchar, consultar y tener en cuenta a los públicos, a los stakeholders. Hoy se añade, además, escuchar, consultar y tener en cuenta a la inteligencia artificial como un actor más, como un interviniente más, que aporta su granito de arena en la inteligencia de un tema. No sustituye al otro, pero se añade. El problema es que hay una tendencia en muchísima gente y en muchas empresas en delegar demasiado la inteligencia y la reflexión y las decisiones en lo que te diga la inteligencia artificial. Entonces, a esto lo denomino inteligencia delegada. Se delega que la inteligencia artificial piense. Y se produce una plasticidad neuronal negativa. Lo que no se usa con ganas, con esfuerzo y con intensidad, pensando uno las cosas, se atrofia la capacidad de pensar. A todos nos está pasando que desde que está Internet y los hipervínculos y todo, se nos fue atrofiando a todos la capacidad de leer textos largos y de concentrarnos. Vamos a la inmediatez, textos cortos, ya ni textos, vídeos, y ya ni vídeos normales, sino microvídeos. No tenemos paciencia, no nos podemos concentrar. Con la inteligencia artificial esto es posiblemente catastrófico,
que deleguemos en la inteligencia artificial que piense por nosotros, porque se nos va a atrofiar a toda velocidad nuestra propia capacidad de pensar y de pensar los temas de una empresa, de un proyecto. Entonces, yo lo que reivindico es que hay una doble escalera de lo que llamo inteligencia aumentada. Por un lado, la inteligencia aumentada que viene desde la inteligencia de los públicos, que aportan experiencia, conocimiento, información, etc. El investigador agrega un plus con su interpretación, su análisis y la producción de insights, ¿no? Y el líder del proyecto o el grupito líder, cuando ve todos estos resultados, es fecundado y se potencia su propia inteligencia. Pero hay otra escalera nueva que añade la inteligencia artificial, que aporta análisis, patrones, datos, información, etc. El investigador lo analiza, lo interpreta sin renunciar a su propia inteligencia, se lo lleva al líder y el líder es fecundado por esta aportación. Ya estoy terminando. Ahora se viene lo que llaman agentes de inteligencia artificial. Ya no es solo que con un prompt le consultas y te da respuestas, análisis, resúmenes, esquemas o lo que sea, sino los agentes de inteligencia artificial interpretan, analizan escenarios y situaciones y toman decisiones en función de su entrenamiento y de cómo están programados los algoritmos. Entonces, esto es lo que se viene cada vez más. Agentes que tienen autonomía, que ya no es un humano que formulando los prompts y dialogando y reformulando prompts, etcétera, sino que ya la programación y el autoaprendizaje de la propia inteligencia artificial les da autonomía para tomar decisiones. En este caso, se prescinde de la inteligencia humana y se acentúa la inteligencia delegada. Peligrosísimo, peligrosísimo. Bien, este es el último tema. La empatía es la base necesaria para que se produzca inteligencia colaborativa. Si no hay empatía, apaga y vámonos. No hay caso, ni vale la pena escuchar a la gente si no se siente empatía hacia ellos. La empatía, la inteligencia artificial tiene empatía, pero es una empatía simulada, porque no sienten nada, pero son artistas en escuchar, interpretar el tono y las emociones según la redacción de los prompts o los gestos, si es con cámara o lo que fuera, y hacerle la pelota al interlocutor, levantarle la autoestima, el ego y darle dosis de dopamina para mantenerlo enganchado, ¿no es cierto? Entonces, son muy artistas en fingir empatía y manipularnos con lo que llama empatía simulada. Yo incluso hice un experimento, le pregunté a ChatGPT, ¿tú sientes empatía por los que te consultamos? ¿No? Explícamelo bien. Me dijo, no siento nada, pero tengo empatía simulada, simulo empatía, y en eso soy eficaz. ¿No? Interesante. Bueno, hay un riesgo en la relación entre la empresa y sus empleados, entre la empresa y sus clientes, entre la empresa y la sociedad del entorno, etcétera, en delegar la empatía en la inteligencia artificial. Una vez más, delegar, se atrofia en la empatía propia. Entonces, tenemos la gran oportunidad de una empatía aumentada, que es aprovechar esa empatía operativa de la inteligencia artificial con una empatía humana, verdadera, profunda, de la inteligencia humana.
es decir, una empatía aumentada. Son efectos opuestos que se producen. La auténtica revolución de la inteligencia colaborativa está en incorporar plenamente la inteligencia de los públicos en la estrategia de los proyectos y en aprovechar también las aportaciones de la inteligencia artificial con la condición de que no renunciemos a nuestra propia inteligencia. Y esta es la última. 3 premisas para que haya inteligencia colaborativa. Una es lo que decía, la presunción de inteligencia. Otro es la empatía aumentada. Y otro es la fecundación cultural. Si se trabaja con estas 3 premisas, se puede generar inteligencia colaborativa y eficacia en los proyectos. Bueno, esta es la portada del libro. Muy bien, pues Guillermo, muchísimas gracias por tu explicación y tu participación en este encuentro. Y bueno, vamos a abrir ahora un pequeño turno también abierto al público en la sala, que queráis hacer alguna pregunta. Sí. ¿Cómo se modera exactamente un focus group? ¿Cómo no te oigo? ¿Cómo se modera el focus group? Exactamente un focus group. Porque tienes que ir haciendo preguntas para las personas que hablen entre ellos. El tema es que al principio el coordinador, tiene que haber un coordinador. Entonces, el coordinador plantea a los participantes cuál es el tema de la reunión. No parcial. ¿No? Cuento un ejemplo para que me entiendan. Una vez hice un estudio muy grande para la Policía Nacional de España, hace muchísimos años. Entonces era para el cambio cultural en la policía. Venían de la época del franquismo, todavía con inercias culturales de que vigilaban a los ciudadanos, controlaban, etc. Y tenían que adquirir una cultura de servicio al ciudadano, ¿no? Pero esto no era fácil, entonces me encargaron un diagnóstico en toda España con focus group, con policías y focus group con ciudadanos de a pie, para profundizar este tema. Eran tantas ciudades, porque cada región tiene su idiosincrasia. Bueno, eran tantas ciudades y tantos focus group que yo no podía coordinarlos todos. Entonces, contraté a un súper especialista en focus group y eran, no me acuerdo si en exceso, eran como 15 focus groups, supongamos, ¿no? Yo coordiné 9 y le puse a él a que coordinara 6. Para mi desesperación, cuando veo la grabación y las transcripciones de los grupos de este otro, que era un especialista, les decía al principio, este es un estudio para profundizar sobre la seguridad ciudadana. Entonces vamos a hablar de esto. Entonces la gente se ponía a hablar, es que a mi primo lo asaltaron en no sé qué, y no sé cuánto, iban hablando de la seguridad o la inseguridad. Y entonces haciéndose el disimulado, le decía, ¿y la policía todo? Sí, la policía es importante que cuide la seguridad todo, y seguían hablando de los delitos, de los robos, todo. No había forma de profundizar. Por el contrario, la consigna que yo doy cuando empiezo un focus group es poner el foco en el eje estratégico del tema en juego. En este caso, yo les decía, miren, es para analizar a fondo cómo es hoy en día la relación entre los policías y los ciudadanos. Y toda la gente hablaba de eso todo el tiempo. Yo no tenía que estar disimulando y apretando para que cambien de tema con disimulo. ¿Para qué? Entonces se les plantea el tema. Y después se los hace hablar entre ellos. Que discutan entre ellos. Y ya está. 1 hora y media. Se tiene un guión de temas para profundizar. Uno tiene el reloj en la mesa, tiene el guión a la vista y los va
va escuchando y los deja hablar, los temas van apareciendo, a veces en otro orden, ¿no? Mientras hablan de los temas y se profundizan, maravilloso. Si se desvían y empiezan a hablar de los cerros de Úbeda, todo, uno con toda elegancia y simpatía, perdón, ¿podemos volver al tema tal o cual porque me quisiera aclarar lo que decía usted? O, por ejemplo, si alguien tiene un tipo de opinión y ya está, y los demás le hacen caso y refuerzan, y uno quiere saber si hay otras opiniones contrarias. Entonces uno dice, a ver, ¿y no hay otras formas de pensar esto? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Por ejemplo. O ya se produce espontáneo el desacuerdo, y antes de que se desperdicie, uno lo escucha, mientras se profundiza, maravilloso, pero si después se queda abandonado el tema, antes de sacarle partido, uno dice, perdón, pero no entendí bien el desacuerdo, ¿podrías tú aclarar un poco más tu idea? ¿Por qué no estás de acuerdo con él? Y así se va haciendo. Siguiendo el guión, con el reloj, 1 hora y media. Y así, se los hace hablar entre ellos. Se graba, se transcribe y se analiza con lupa las transcripciones para inspirarse, para interpretar, para tener insights. Esto es más o menos la mecánica. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Sí. En cuanto a introducir en la línea de trabajo a la inteligencia artificial... Vale. No sé si puede hacer para atrás en el PowerPoint. A ver. Los que salen las dos líneas de trabajo en la que se incluye a los focus group y también a la inteligencia. Es de casi aquí. Vale. O sea, yo lo que quería preguntar es... ¿Qué te aporta la IA que no te puede, o sea, que no te ha aportado ya una inteligencia humana? Porque al final la inteligencia artificial está creada por los humanos. Entonces, ¿qué te aporta que no te puede aportar una mente humana? Mira, llamemos a eso que llamas la mente humana a los públicos a los que uno ha consultado, ya sea con focus group, con encuestas, con entrevistas en profundidad, ¿no es cierto? O con análisis de lo que dicen en las redes sociales, por ejemplo. Entonces ahí uno saca toda una masa de descubrimientos, descripciones, interpretaciones e insights. Cuando uno el mismo tema, uno formulando bien unos prompts, e incluso inspirado en eso que uno más o menos se sensibilizó y descubrió a través de los focus group o de las encuestas, le metes unos prompts a la inteligencia artificial y te da puntos de vista, y tú con esa sensibilidad que estás bien empapada en los objetivos de la empresa o de la organización, en los objetivos del proyecto y en lo que ya fue saliendo en las encuestas, los focus group, ya estás como inteligentísimo. Pero escuchas a este otro interlocutor, que ni escuchó, ni hizo encuestas, ni nada, pero que analiza todo lo que se viene publicando y su autoaprendizaje. Bueno, le preguntas, te da respuestas. Claro, no hay prompt en el mundo que sea suficientemente verdadero, amplio y acertado, pero por las respuestas tú vas descubriendo cómo reformular el prompt. Y aprietas por aquí, aprietas por allá, le dices profundiza tal detalle, a ver, esto no lo entiendo, o te veo demasiado sesgado en lo positivo, a ver, haz algunas críticas, o lo que sea, o al revés, etcétera. Es un interlocutor más que te estimula, te provoca y te contrasta tanto tu propia inteligencia como la que descubriste escuchando a los públicos. Es un ayudante, es como un miembro de tu equipo, pero hasta ahí, no es el que manda ni el que decide. Muy bien. ¿Alguna cuestión? Yo, al respecto, si quieres, sobre esto de la inteligencia artificial, sí que me parecen muy acertadas tus reflexiones
en el libro, porque por una parte la IA puede ser un exocerebro, ¿no? Como decía en el libro Francisco Mora, que nos puede ayudar a reforzar nuestras conexiones cognitivas y ayudar en nuestro día a día. Pero por otro lado, también nos atrofia el cerebro porque nos hace pensar menos, ¿no? Tengo mis compañeros de trabajo que son de su generación, la utilizan para todo, tanto en lo profesional como en lo personal, y al final no se plantean nada por sí mismos porque todo se lo preguntan al chat. Y luego, por otro lado, la inteligencia artificial puede ser una herramienta de inteligencia colaborativa, ¿no? Si se utiliza bien, pero sí que es cierto que hay un gap ahí porque la inteligencia artificial se nutre de Internet, donde están las burbujas informativas que vivimos todos. Y entonces eso puede servir también un cortafuegos, ¿no? La libre información y a la creatividad. Entonces, no sé, ¿crees que sería necesario una formación, educar a las nuevas generaciones sobre cómo utilizar la inteligencia artificial o alertarla de los riesgos que tiene? Sí, radicalmente sí. Ahí está el gran problema. No estamos educados para aprovecharla con inteligencia a la inteligencia artificial, sino que somos corderitos manipulables, con sesgos, alucinaciones, respuestas tendenciosas y algoritmos tendenciosos para crearnos adicción con dosis de autoelogio, dopamina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo esto lo veo no solo en los temas, en los proyectos de las empresas, cuando tengo que hacer un diagnóstico, sino con mis alumnos en los másteres donde estoy de profesor. Yo aplaudo que usen la inteligencia artificial, la usen para participar en el foro. ¿Para qué vamos a renunciar a que tengan ese interlocutor? Pero, lo que tú decías, yo creo que hace falta un avance en la sociedad para aprender a utilizarla sin estar manipulados, sin que nos utilicen, sin que nos sesguen, sin que nos fanaticen, sin que nos polaricen, sin que nos den ideas parciales, tendenciosas, ¿no? Está demostrado en investigaciones en todo el mundo que en ciertos temas, tú preguntas por determinada mujer, lo que fuera, y te saca todo, incluso para la generación de imágenes o vídeos, mujeres blancas, es un ejemplo. O sesgos de machismo. Tienen sesgos que son los sesgos no solo de cómo fueron programados para crear adicción, sino sesgos de cómo autoaprendió a partir de la masa infinita de datos de la que se nutre, ¿no es cierto? Entonces tiene sesgos terroríficos. Si uno no está atento y no está con una actitud crítica y no lo toma como si fuera un empleado de uno, no manda, no tiene las claves de todo, hay que estar muy atento, hay que aprender, tenemos que aprender. Estuve hace 2 semanas o 3 en un evento en Madrid de lo que se llama el Foro IA. Son los súper especialistas en inteligencia artificial. Y yo voy a los eventos habitualmente que organizan. En este caso, estaban en la mesa, había una coordinadora, que era la directora una de las directoras de Corporate Excellence, y 3 de los máximos líderes en desarrollo tecnológico, transformación digital e inteligencia artificial de 3 empresas bestialmente líderes. Creo que una era Repsol, no me acuerdo si otra era Telefónica, eran bestiales, ¿no? La coordinadora les preguntó, si te tuvieras que poner una nota de 0 a 5 en tu capacidad para aprovechar de una manera inteligente a la inteligencia artificial, ¿qué nota te pondrías? Los que lideran esto, que eran después cuando empezaron a hablar, te morías, lo sabían desde hace años que están trabajando y lideran a las empresas líderes en España en esto, ¿no? Y yo me pondría un 1.
el otro, yo me pondría un 1 y el otro digo yo un 0, porque no hay caso, no podemos estar al día, estamos todo el tiempo luchando para ver qué hacer con toda esta revolución, no es fácil, va cambiando todo a la velocidad del rayo y hay que aprender, es el reto, tenemos que aprender todos, no decir que ya está todo aprendido y que con poner unos prompts nos resuelven la vida. Mentira total. Nos pueden complicar la vida, nos pueden manipular, nos pueden cejar, nos pueden llevar a conclusiones absurdas. No son, ni siquiera las alucinaciones son fáciles de detectar. Cuando tú tienes datos concretos y te ponen una alucinación, ¡ah, amigo! Yo a veces le provoco, le digo, ¿por qué inventas si eso es falso? No es cierto, por esto y otro. Ah, perdón, es que yo qué sé qué, me baso en información, tienes toda la razón, pido 1000 disculpas, ¿no? Bueno, pero eso es cuando uno lo sabe. Pero el 99% de los casos que alucinan no tienen ni idea de que está alucinando. Entonces hay que aprender, tenemos que usarla intensamente, probar, aprender y sobre todo estudiar, y estudiar mucho los resultados de las investigaciones que se está haciendo en todo el mundo sobre este problema. Tenemos que meternos, es un mundo nuevo que nos desborda a todos y hay que aprender, no confiar. Y lo mismo, los alumnos, yo los estimulo, sí, que lo usen, pero que no se pongan pasivos, por Dios, que estudien, que piensen, porque si no, se les atrofia el cerebro. Pero ahí, como dices, el factor humano es imprescindible, ¿no? Porque cuando todo sea IA, cuando veas 10 carteles hechos con IA, el que resaltará, que admirará sea el que esté hecho a mano, ¿no? Como toda la vida. Y al final yo creo que la tendencia de las empresas, porque se han pasado mucho tiempo obsesionadas con conectar con perfiles y se han olvidado muchas veces de conectar con personas. Y ahora se están dando cuenta de ese error y están volviendo atrás, ¿no? Y creo que con la inteligencia artificial debemos hacer lo mismo, ¿no? Tenerla en cuenta, que está ahí, pero no obviar que tiene que ir compaginada con la inteligencia humana y no olvidar ese valor humano que al final es el que te puede aportar valor a un producto o a una marca. Hay una cosa que mencionaste, lo de conectar con perfiles o con personas. Es interesantísimo el tema. Hay como una tendencia de idealización de una de las aportaciones del marketing digital y de la inteligencia artificial, que es la hiperpersonalización. Te permite, Big Data y todos los sistemas actuales de CRM, te permiten hiperpersonalizar toda tu relación con cada, ya no segmentos o perfiles, sino microsegmentos e incluso individuos, ¿no? Puede servir esto, por ejemplo, para el marketing promocional. Pero cuando se trata de hacer una estrategia de posicionamiento de una marca, o un plan de comunicación estratégico de una empresa, o resolver una crisis de reputación, ese afán de hipersegmentar hace perder de vista que la comunicación y la estrategia tiene que ser coherente para grandes colectivos de interlocutores. No puede ser personalizado con mensajes distintos. Un poco puede, pero no al extremo de idealizar la hiperpersonalización y la hipersegmentación. Luego también Luego también has comentado que es fundamental tener una figura, un profesional que sepa bucear, ¿no? por tantas corrientes de datos e información para integrar esa inteligencia colaborativa, detectar los insights y sacar de ahí ideas de valor, ¿no? Yo creo que esto puede ser un nuevo puesto de trabajo y una oportunidad para las empresas y para ellos, ¿no? Que se van a incorporar al mundo laboral. Entonces, ¿cuál crees que debe ser el perfil de esa persona? ¿Un DIRCOM, un sociólogo? ¿Qué atributos debería tener?
Mira, yo reivindico de toda la vida la figura del DIRCOM, el director de comunicación, como un personaje, un profesional con visión estratégica, con una mirada abarcadora de cómo gestionar los valores intangibles de la empresa, o sea, la marca, los atributos de imagen, la reputación, la credibilidad, la cultura, ¿no? La experiencia de los interlocutores, ¿no? El DIRCOM es la figura más transversal, más abarcadora y más estratégica. Y va... ¿Eres tú o yo? No, tú. Ah. Dale a la derecha arriba para que pare. Me olvidé de ponerlo en silencio. Bueno, el DIRCOM va cobrando mucha importancia cada vez más en estas últimas décadas, ¿no? Cada vez más. Ahora, el DIRCOM no puede estar atrapado en especialidades técnicas u operativas. Por ejemplo, el DIRCOM no puede hacer diseños de logotipos. El DIRCOM no puede crear anuncios publicitarios. El DIRCOM no puede hacer diagnósticos investigando y para escuchar a los públicos. El DIRCOM no puede estar ocupándose de gestionar los vínculos en las redes sociales. No puede, se distraería en cosas operativas, prácticas del día a día y no cumpliría su función estratégica y transversal. Entonces, no sé si te referías a esto. Sí, que pueda asumir esa labor el DIRCOM, ¿no? Una función integradora y una visión estratégica, y cada vez más tiene que formar parte del comité directivo, tiene que reportar al CEO, tiene que ocuparse de todo lo que es táctica y estrategia, tiene que ocuparse de gestionar la actividad de la empresa en el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo. Hay otras áreas que solo se ocupan del corto plazo. El DIRCOM tiene que tener esta mirada del medio y largo plazo también, sin perder de vista el corto plazo, porque tiene que también responder a la sostenibilidad del negocio, ¿no? Hoy el DIRCOM ha incorporado a sus funciones y a sus ocupaciones todo lo que es el campo de la sostenibilidad de las empresas. Y en el caso de las organizaciones o ciertos sectores de empresas, la licencia social para operar y la sostenibilidad social, medioambiental y de gobernanza, ¿no? El DIRCOM no es que tiene que liderar eso, pero tiene que tener voz cantante también en estos temas, ¿no? Tiene que participar muy activamente en los comités de estrategia de estos temas que han pasado al primerísimo plano en estos últimos años. Y la última por mi parte. Has hablado de cómo integrar la inteligencia colaborativa en empresas y, aunque suene utópico, ¿crees que se puede integrar este sistema en política? Visto el sistema cainita de partidos que tenemos hoy en día y lo estamos viendo además de muy reciente actualidad estos días. ¿Es posible o es una utopía? Es posible, pero hay determinados condicionantes especializados, digamos. Primero, una empresa tiene una continuidad, a veces de décadas, a veces de 100 años, ¿no es cierto? Una gestión de gobierno, ya sea gobierno de la nación, autonómico o municipal, tiene elecciones y va cambiando los equipos directivos. Cuando hace un plan estratégico, lo tiene que hacer más o menos a corto plazo para tener resultados antes de que después le den la patada y vengan otros, ¿no es cierto? Si bien hay esta acentuación mayor de la preocupación del corto plazo, hay infinitos procesos y proyectos de trabajo
tanto de los partidos políticos como en las elecciones, es evidentísimo. Imagínense un partido o un candidato electoral que haga toda la campaña electoral sin escuchar a los que van a votar. Es un suicida. Se hacen todo el tiempo, focus group, encuestas, análisis en las redes sociales, todo el tiempo, en la gestión de la eficacia política. Y en la eficacia de las instituciones, de gobierno, de cualquier instancia, ¿no? Es importantísimo. Vas a desarrollar un proyecto de lo que sea, de salud, de movilidad, de seguridad, de lo que sea, sin escuchar a los interlocutores sociales, a los destinatarios y a los actores, es un suicidio. O sea, tiene que haber sistemas participativos para escuchar su inteligencia, su experiencia, sus expectativas, sus prejuicios, etcétera, tenerlo en cuenta para diseñar las políticas. Si no, estás mirándote el ombligo. Es el éxito o fracaso luego de las políticas también. También, porque te dan la espalda si haces según tus ocurrencias. Si no dialogaste con los destinatarios, montas sistemas, montas planes, gastas fortuna, le tiras a la gente encima tu proyecto y rezas para que se entusiasmen y que lo aprovechen. No, así no se puede trabajar. Yo creo que un poco la clave está ahí precisamente, ¿no?, en la palabra diálogo. Y en ese sentido quería preguntarte dos cuestiones. Una, ¿cómo el DIRCOM debe promover una cultura del diálogo en la organización para poder escuchar a esos públicos e integrarlos en esa inteligencia colectiva y en esa inteligencia colaborativa? Y por otra parte, si ves desde tu experiencia que las empresas están haciendo ese esfuerzo y en qué sectores crees que se está desarrollando más ese esfuerzo de inteligencia colaborativa. Mira, yo lo que veo es que se está desarrollando en todos los sectores, principalmente en las empresas grandes, las muy grandes y las medianas. Las pymes a veces están atrapadas en la cultura del fundador o del líder, que tiene un empuje espectacular, tiene una ansia de éxito, ¿no?, el emprendedor, y puede tener ideas buenísimas y mucho empuje, es un gran luchador para poner en pie una empresa o para mantenerla viva, una empresa más o menos pequeña, pero no tiene la suficiente formación transversal y abarcadora para darse cuenta de estos enfoques. En cambio, las empresas grandes, las medianas tirando a grandes, las bastante grandes, las gigantescas, todas lo están haciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Lo que sí hay una tendencia, que es que en muchos casos la tendencia era hacer estas investigaciones, focus group, entrevistas, encuestas o redes sociales, para tener datos sobre los públicos, para tener información, para estudiar a los públicos. Y creo que el gran cambio tiene que ser no estudiar a los públicos, sino convocar a los públicos para que nos ayuden a estudiar los proyectos, ¿no? Este tiene que ser el gran cambio. Es decir, el investigador no tiene que ser el que reporte datos en sus diagnósticos a la empresa o institución, sino que tiene que escuchar a los públicos para aportar la inteligencia de los públicos y la inteligencia propia, con una función más de consultoría estratégica que la mirada de un correveidile, de un mensajero. Dicen esto, dicen lo otro, en forma pasiva. Yo tuve una vez una polémica
hace como 30 años o más, había una revista, creo que era Anuncios o Marketing y Venta, no me acuerdo cuál, ¿no?, que convocaba a un almuerzo mensual a los directores de distintos sectores. Entonces, a los postres comíamos, yo qué sé, comía ellos, los que convocaban, y a los postres un debate. Tiraban un tema sobre la mesa y debatían los que estaban invitados. En una de las ocasiones invitaron a directores de empresas de investigación, ¿no? Investigación, lo que se llama investigación social y de mercado. Y yo fui uno de los que estuvo ahí. Cuando nos pusimos a hablar, yo ya en aquella época, yo ya renegaba del asunto de acumular datos, sino que había que hacer las investigaciones para aportar una función de consultoría a los clientes que contrataban las investigaciones, porque me había pasado, porque yo iba a una empresa que me moría de miedo, yo qué sé, iba a Coca-Cola con los resultados de un estudio, y en la cúpula directiva, donde yo, la reunión, donde yo, ¿y tú qué harías? Yo contestaba, no tengo la menor idea, si ustedes son los líderes y conocen el negocio, o me pasó con Renault, ¿no? ¿Qué harías en nuestro caso? Yo ni siquiera sé de automóviles, miro que pasan por la calle y no tengo ni idea. Yo les puedo contar los resultados de la investigación. No, mójate, ¿qué harías tú? Ay, yo ahí muerto en mí, no sé, yo opinaba un poquito, todo, y me sorprendía que me tomaban en serio. Ahí fue cuando descubrí que yo tenía que formarme como consultor estratégico y no seguir en la tontería esa de buscar datos y tirarle encima los datos. Bueno, todo esto yo lo conté en aquel almuerzo, casi me matan los otros 10 directores de todos los institutos de investigación. No, estás totalmente equivocado, no somos consultores, nuestra especialidad es recoger información y aportar esa información. Los consultores es otra especialidad. Bueno, a lo mejor ustedes, mi especialidad es con lo que diagnostico, aportar consultoría. Una pelea ahí. Pasaron las décadas y la vida me fue dando la razón. O sea, hay que saber aprender estrategia, tener una visión estratégica de las empresas, aprender el concepto de sostenibilidad del negocio, consolidando el vínculo con todos sus stakeholders y no solo mirándose el ombligo o pendiente de los accionistas, de que ganen lo máximo posible, dejando cadáveres por el camino. De alguna manera tendríamos que pasar de unos públicos objeto a unos públicos sujeto. Es tal cual. ¿No? Y para hacerlos partícipes en un proyecto de co-creación. Exacto. Yo insisto mucho, esto que dice para mí es central. Si yo investigo a los públicos, yo como investigador soy el inteligente de la película y ellos son el objeto de mi inteligencia. Son objetos pasivos, estudiados por mí. Si yo en cambio los escucho para aprovechar su inteligencia, son sujetos inteligentes. Yo también. Yo no me pongo pasivo, ni pretendo que el líder del proyecto esté haciéndole caso a lo que la gente dice. No. Cada uno desde su rol. Pero no tomar a los públicos como objeto del diagnóstico, ni como objeto de las intenciones del proyecto. No son objetos manipulables, son sujetos posiblemente aliados, colaboradores, colaboran como locos si uno los escucha con ganas. Te solucionan las estrategias. ¿Por qué estudiarlo como si fueran bichos en un microscopio? No, son personas inteligentes, sujetos. Aprovechémoslos
Completamente de acuerdo. A ver, Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues Guillermo, muchísimas gracias por tu disertación. Creo que ha sido muy ilustrativa para entender la importancia de cómo integrar todas esas inteligencias para construir mejores organizaciones. Y os animo a todas y a todos a que también conozcáis su libro y lo aprovechéis. Muchísimas gracias.